importaba nada, ibas a encontrarte con él. Y recibimos en nuestro espacio de entrevista central a Silvia Nane, senadora por el Frente Amplio, que recientemente propuso, junto con la senadora Blanca Rodríguez, la creación de un comisionado parlamentario para las infancias y adolescencias. Y bueno, además de eso vamos a estar hablando con ella sobre los proyectos a impulsar en esta legislatura. Bienvenida, Silvia. Muchas gracias, un gusto enorme estar acá tempranito con ustedes. Es linda la ciudad vieja tempranito. Sí, y más tempranito, más todavía. Sí, cuanto más tempranito, más lindo. Bueno, la recibíamos ahí con Joan Baez. Sabemos que tiene una predilección. Qué linda recibimiento, sí. Soy muy fan de Joan desde chiquita. Lo cuento rapidito. En mi casa había muchos long plays, porque todo el mundo escuchaba música. Y mi viejo escuchaba tango los domingos de mañana, a Julio Sosa, preferentemente mientras lustraba los zapatos. El varón del tango. Mamá escuchaba música clásica, Atahualpa Yupanqui y Ariel Ramírez. Mi hermana y yo escuchábamos cuentos de María Elena Walsh, pero habían quedado discos de mis tíos que se habían ido al exilio. Y entre los discos de mi tía, que era como más hippie, había un disco de Joan Baez, que era el Joan Baez in Concert, volumen 2. Y yo escuchaba ese disco y me embelesaba con la voz de Joan, y lo ponía de un lado y lo ponía del otro, y después solamente lo podía escuchar del lado que estaba menos rayado. Y ahí me quedó. Y ahora tengo ese mismo disco, yo tendría 4, 5, 6 años, y tengo ese mismo disco firmado por Joan ahora. Qué lindo, qué lindo. Bueno, yo los domingos de mañana, mi viejo escuchaba... Bueno, siempre escuchaba folclore, pero escuchaba zarzuela. ¡Ay! Zarzuela. Mis viejos escuchaban zarzuela también. Sí, señor. Sí, una señor. Cosa que desapareció de los oídos. Me divertía mucho escuchar la zarzuela porque tiene como un aire bien festivo y bien jocoso. Y me gustaba muchísimo. Había unos discos que me acuerdo que eran de pasta de 45 y escuchábamos zarzuela con mi abuela también. Mira. Sí, muy lindo. Bueno, mira. Qué lindos recuerdos. ¿Verdad que mañanita de la ciudad vieja. No tan divertido de ser el trabajo que tiene por delante Silvia Nane en el Parlamento, ¿no? Nos contabas a Martina y a mí, fuera de micrófonos, muchas comisiones. Sí. Hay comisiones importantes. Ya el año pasado tenía bastantes comisiones también. Este año lo que pasa es que en definitiva también nos va a tocar la producción legislativa que venga del Ejecutivo, ¿no? La responsabilidad es otra en cuanto al tenor de la tarea, pero también en cuanto a la carga de trabajo. Así que sí, hay varias comisiones. También creamos varias comisiones especiales. Recién ustedes mencionaban en la presentación que yo quiero hacer ahí solamente una acotación. Nosotros no presentamos la creación de un comisionado de infancia y adolescencia. Lo que nosotros presentamos fue la creación de una comisión especial para el seguimiento del ejercicio de derechos de niños, niñas y adolescentes en el contexto de la Asamblea General. O sea, es una comisión bicameral, porque nos parece que la Asamblea General es donde estamos todos representados, donde está la representación máxima, porque está también aquellos partidos políticos que no tienen representación en el Senado. Entonces nos parece que es una representación mucho más llana, mucho más amplia, y la presentamos en ese contexto. Y uno de los objetivos de esa comisión, entre otros tantos que después los podemos conversar, es justamente evaluar la pertinencia de la creación quizá de un comisionado o de una figura que específicamente tenga en su encargo de tareas velar por los derechos de niños, niñas y adolescentes en el contexto de la Convención de los Derechos del Niño y del Código de la Niñez y de la Adolescencia, en todo lo que eso implica, en el marco de las leyes que se traten, que se discutan y que se aprueben en el Parlamento, pero también la implementación de esas leyes, y poder dar también un ámbito de voz a niños, niñas, adolescentes en función de todo lo que tiene que ver con sus derechos. Eso es lo grande, digamos, pero no es concretamente la creación de la figura del comisionado. Bien la aclaración. Que puede ser una definición de la comisión. Exacto, ¿no? exacto. Puede llegar a eso. Y que hay que evaluar todas las alternativas, si es que va a estar en el Parlamento, si es que vamos a reforzar las funciones de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Hay que ver cómo se plantea, pero la idea era justamente poner el tema sobre la mesa, evaluar la pertinencia y evaluar cuál es
digamos, la mejor figura que el Estado uruguayo se puede dar para garantizar el ejercicio de derechos de niños, niñas y adolescentes. Nosotros queríamos con Martina justamente de todas las comisiones, los trabajos, traer como punto de partida de esta charla ese tema, porque acabábamos además de escuchar una breve nota con Paula Baliato, justamente hablando de un tema que es lo trasladaba como muy preocupante, y vaya si lo es, ¿no? Sí. Ahora, cuando se planteó en el Parlamento, más allá de la repercusión que pueda o no tener en los medios de comunicación, ¿cómo fue recibida por los pares? La comisión, yo creo que muy bien. Creo que es un ámbito bien recibido. Viste que nosotros tuvimos en el periodo pasado el tema de infancia y adolescencia dentro del Parlamento fue tratado en varias aristas, ¿no? Y en varios tiempos del periodo legislativo. Acuérdate que nosotros empezamos en el periodo hablando de lo que después fue el proyecto de ley y la ley que le pusieron el nombre de corresponsabilidad en la crianza. Y ahí se empezaron a dar debates sobre derechos de niños, niñas y adolescentes. Y ahí parte justamente del debate que nosotros dimos fue que ese proyecto no respeta algunos de los artículos de la Convención de los Derechos del Niño. Me acuerdo el 4, el 7, el 8, el derecho del niño a ser oído, el derecho a la autonomía progresiva, el derecho a vivir en familia, que requería realmente un debate profundo, porque no podría salir del Parlamento Nacional un proyecto de ley que vaya contra la Convención de los Derechos del Niño, porque Uruguay es un Estado parte de la Convención de los Derechos del Niño, por lo cual tiene que incorporar los principios de la Convención en su legislación. Y no solamente la letra de los artículos de la Convención, sino todo lo que el Comité de los Derechos del Niño, digamos que es el organismo que vela por el cumplimiento de la Convención, emite cada tanto lo que se llaman observaciones generales. Perdón si yo me pongo un poco densa con el contexto, pero es necesario a veces contextualizar un poco la situación. Entonces las observaciones generales lo que indican es justamente la interpretación recomendada para los estados parte de la Convención respecto a los principios fundamentales de la Convención. Por ejemplo, el derecho del niño a ser oído. Bueno, cómo los estados parte tienen que bajarlo en su legislación, cómo se recomienda a los jueces que interpreten eso en consonancia con las legislaciones, etc. Y hay varias observaciones generales que hay que leerlas en el contexto de la Convención para poder aplicarlas. Cuando nosotros, y me voy al debate de ese proyecto, fue porque fue prácticamente donde todo empezó, donde los temas de niñez y adolescencia los empezamos a traer, digamos, al Parlamento desde una perspectiva de derechos, y no solamente desde una perspectiva de derechos de niños, niñas, adolescentes, y no solamente desde la perspectiva de los adultos, que es lo que tiene ese proyecto. Pero yo creo que más allá del mal proyecto que salió, lo que sí dio lugar fue a un debate sobre el ejercicio de derechos de niños ni adolescentes. Después tuvimos varios casos, después tuvimos la discusión sobre un informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos, de UNICEF y de INAU, que se llamó La infancia que no queremos ver, que era relativo a la situación de los niños, niñas y adolescentes a cargo del Estado en las clínicas de salud mental, donde había cuestiones de que había gurises que tenían 8, 10, 12 meses o hasta 2 años de internación posterior a la alta médica, con todo lo que eso implica, ¿no? De medicalización, de estar en un lugar encerrado. Sí. ¿A causa de qué? ¿Cuál es? De que nos decían, no hay otro lugar para mandarlo, pero eso no culpa al gurí. Claro. Entonces, todo eso dio en aquel momento en que empezáramos a poner sobre la mesa, bueno, primero estas cosas no tienen que pasar, primero quien se hace responsable, después que pasan. Se inicia un proceso de reparación. Bueno, ahí nos dimos cuenta que en términos de proceso de reparación realmente estamos bastante al horno. Después realmente empezaron a emerger situaciones que terminaron dando cuenta de que el sistema de protección especial, y me refiero con esto a los centros de 24 horas de INAU
y el sistema de protección especial especializado, y me refiero con esto a las clínicas de agudos y a las clínicas de crónicos, están realmente en un estado de emergencia. Están en un estado de emergencia, está en muchos sentidos, pero sobre todo por la desprotección de niños, niñas, adolescentes que deberían estar protegidos por el Estado, pero también en un estado de emergencia respecto a su gestión. Acordate que entre los pan dulce, a final de diciembre del año pasado, tuvimos que hacer una convocatoria a la Comisión de Derechos Humanos del Senado, urgente, a INAU, porque le pagó $500.000 de más a un centro con el cual ya había rescindido contrato, porque el sistema INAU no permitía liquidar de la forma en la que el convenio que habían firmado decía. O sea, una locura. Sí. Había cheques sin numerar, cualquier cosa. Entonces, hay un estado de emergencia. Nosotros, de hecho, bueno, a todo esto hicimos una interpelación respecto justamente a la situación del sistema de protección especial y especializado, respecto a la situación de niños, niñas y adolescentes, en función justamente de la garantía de protección de sus derechos, ¿no? De esa interpelación nosotros dijimos, miren, la verdad que habría que declarar un estado de emergencia. Esto está complicado. Lo que decía Baliato hace un rato, ¿no? Hay gurises en el Pereira Rosell que esperan meses internados a que el Estado les pueda dar acogida. Meses en un hospital. Gurises sanos. Meses en un hospital. El hospital no es un lugar para que el gurí crezca ni para que se desarrolle. Es un lugar para cuando está enfermo, pero cuando está sano no. Gurises baleados a cada rato. Recién ustedes hablaban, claro, uno le dice violencia vicaria en el contexto de la violencia doméstica, claro. Pero lo cierto es que hay violencia a la que los niños, niñas, adolescentes hoy se están viendo expuestos, en lo que podría ser una cuestión más amplia, que es por interpósita persona. Claro. ¿No? Claro. Entonces, secuestro a los gurises en la boca para que el otro me pague lo que me debe. Sí. O sea, hay violencias a las que los gurises se están viendo expuestos, producto de un incremento, sí, de la violencia en los territorios. Entonces, eso es, si bien hay un sistema que está funcionando mal, que puede llegar a ser INAU, en ese caso no es solamente una cuestión de INAU, obviamente. Ahí tenemos que empezar a trabajar en términos interinstitucionales, pese a que la palabra uno la dice para arriba y para abajo, ¿no? Pero otra definición todavía no tenemos, o sea que ahí hay que trabajar fuertemente con la ANEP, hay que trabajar con el Ministerio del Interior, hay que trabajar con los municipios, hay que trabajar en convivencia, hay que trabajar en lograr que las comunidades, los barrios, sean lugares de una convivencia segura. Bueno, y todo eso implica que el Estado garantice el derecho a una vida libre de violencia, de niños, niñas, adolescentes. Es verdad, de todo el mundo, pero yo ahora estoy hablando de los gurís. Y hay una cuestión ahí que también, que la Convención dice, ¿no? ¿Por qué específicamente, y voy a la Comisión, por qué específicamente hacer algo de niños, niñas y adolescentes? Y porque la verdad es que en el contexto de un montón de gente vulnerada en sus derechos, los niños, niñas y adolescentes son los más vulnerados, entre otras cosas. Porque no tienen voto político en las decisiones políticas que después los atañen, entre otras cosas porque no tienen la libertad de acceso a los sistemas formales de justicia o a los sistemas formales de reparación, porque son niños. Sí. Y a los gurises. Y a veces cuando se los escucha se los revictimiza una y otra vez. Exactamente. Y hay una cuestión que a mí me parece que es como un acuerdo de vivir en comunidad, ¿no? Y es que la verdad que a los que necesitan cuidados los tenemos que cuidar. Bueno, ahora estamos con el foco en que hay que cuidar a los niños, niñas y adolescentes. Y además en un país con una pirámide poblacional tan achatada, no atender a las infancias parece demencial. Y esto no es una contradicción con que a los viejos también hay que cuidarlos. Por supuesto. No tiene nada que ver una cosa con la otra, solo que ahora estamos hablando. Sí, pero son los dos extremos más vulnerados o más vulnerables. Sí, claro. Y después los empezás a atravesar con otras cosas, y las vulneraciones son cada vez peores. Claro. ¿No? Entonces, pero yo creo que hay ciertas reglas mínimas de convivencia que tenemos que poder establecer como comunidad, más allá de como sociedad y esas cosas que capaz que son como más demográficas, más sociológicas. A los que necesitan cuidado hay que cuidarlos, ¿no? Punto. Sí. Y a partir de ahí, encolumnar todo lo que sea necesario ordenar para que esas cosas ocurran. Porque además nadie está libre. ¿Quién de nosotros está libre de necesitar un cuidado en algún momento? Claro. ¿No?
nuestros hijos están libres de que a nosotros nos pase algo y ellos requieran cuidado. No hay una ajenidad. A veces tenemos como esa tendencia a pensar, bueno, los gurises de INAU, no, yo qué sé, no sé, son de INAU. No son de INAU. Claro. Son de todas y de todos, porque bien puede ser uno nuestro el día que nosotros no estemos. En todo esto va el concepto además de democracia. Sí, claro. A mí en esto siempre me preocupan mucho las declaraciones de los que se llaman actores políticos, ¿no? Hoy compartíamos, por ejemplo, a propósito de lo que fue las amenazas a centros comerciales, centros de estudio, que el senador nacionalista brindaba una aparente solución, ¿no? Llamaba al Ministerio del Interior a dotar a la policía de mayor armamento para echar a los narcos y combatir a los malandros. Y yo digo, hay un desprecio a la persona que escucha, a quienes recibimos ese mensaje, porque el senador Da Silva, por ejemplo, acaba de integrar un gobierno durante 5 años. ¿Y qué se hizo con respecto a estos temas? Entonces parece que hay una cierta tomadura de pelo hacia la ciudadanía que me parece que va en descrédito de la democracia. Yo creo que poner las cosas en esos términos nunca invita a un debate serio, ¿no? Y cuando hablamos de esas cosas, me parece que nos tenemos que poner serios. Porque estamos hablando del derecho a una vida libre de violencia, pero porque estamos hablando de una construcción de comunidad, ¿no? Y el lugar, la comunidad, el lugar, ¿cómo decirlo? El lugar, una cosa es el lugar físico, pero otra cosa es el lugar del alma, aunque parezca volado esto que estoy diciendo. No, está claro. Pero el lugar del alma en el cual uno quiere vivir, ¿no? En un lugar sin violencia, o en un lugar de violencias controladas, de conflictos controlados, porque la violencia desata de un conflicto. Ahora, si yo, como una persona que tengo una responsabilidad pública, similar en términos, digamos, de roles, similar a la que tiene el resto de los legisladores. Uno lo que trata de hacer es simplificar el conflicto. Los conflictos humanos o los conflictos sociales no son simples, porque la vida en comunidad no es simple. Es compleja. No quiere decir complicado. No, complejo no es complicado. Es compleja porque los seres humanos y nuestras relaciones son complejos. Somos seres complejos. Claro. Y conflictos ha habido siempre. El tema es cómo los resolvemos. A ver, muchos de los cambios sociales, muchas de las cosas que hoy damos por naturalizadas, son parte de conflictos que se resolvieron en la generación de un Estado de Derecho. Las mujeres no votábamos. Claro. Hasta hace muchos años. Y eso fue parte de un conflicto. Digamos, se resolvió a partir de un conflicto. Miremos las sufragistas. Claro. Bueno, pero ese conflicto, que se llevó muertas, Claro. Ese conflicto social dio como emergente el derecho al voto. Bueno, se resolvió de alguna manera. Hay otros conflictos que no estamos pudiendo resolver, pero que los tenemos que poder aprehender como propios, porque son conflictos de nuestras propias comunidades, y plantearlos en términos serios, ¿no? Entonces, con esta cuestión de que están los buenos de un lado, los malos del otro, los que quieren mano dura y plomo de un lado y los que abrazan a los delincuentes del otro lado, no es esa la forma de la simplificación de un debate complejo y que tiene que ser profundo. Claro, cuando se da el debate y se dice que una de las partes tiene una visión romántica de la sociedad, se lo está desacreditando notoriamente. Claro, pero porque me parece que es el desconocimiento de esa complejidad, ¿no? Pero ¿se lo desconoce o se busca desconocer? Porque bueno, ahí la ignorancia es una cosa y la premeditación otra. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Creo que no contribuye al debate, por lo menos al que tengo que dar yo, o al que me tendría que integrar yo, andar adjudicando intenciones. Pero lo cierto es que a claras vistas, lo que sí no contribuye es a un debate serio, profundo, con evidencia fundada. O en Uruguay hay 1 millón de armas, se calcula, y más de la mitad están sin registro. Claro. Entonces, cualquier conflicto violento con un arma en la cintura tiene muchas más probabilidades de ser un acto
contra la vida de alguien, ¿no? Sí. Si nosotros también miramos desde el punto de vista del conflicto, que cuando el Estado, que tiene el monopolio de la fuerza para privar de la libertad a alguien, eso está establecido en nuestras leyes, priva de la libertad a alguien poniéndolo dentro del sistema carcelario, lo saca de un hábitat comunitario. Bueno, malo, que nos guste, que no nos guste, yo qué sé, pero lo saca de algún lado. Ese sacarlo con la fuerza del Estado, que reitero, es legítima, ¿no? Eso deja una herida en ese lugar de donde esa persona salió. Sin duda. ¿No? Entonces, tenemos que poder entender que hay que trabajar en ese lugar donde quedó esa herida, ese espacio, ¿no? Además de trabajar con la persona que fue privada de su libertad. Porque esa persona privada de su libertad después va a tener que volver a ese lugar donde quedaron heridas que tendríamos que trabajar, o a otro lugar donde va a ser un elemento nuevo, insertarse en otro lugar que probablemente también tenga conflictos. Entonces, nada de esto nos es ajeno. Nosotros, por meter a la gente para adentro y mirarlos como otros que nos son ajenos, no estamos solucionando nada. De hecho, vos fijate, estamos en una población carcelaria de arriba de 16.000 personas, producto de todo lo que fue lo que le dicen la inflación punitiva. Bueno, de meter más gente para adentro, básicamente por un montón de cuestiones que en la LUC se defendían a capa y espada. Cuanto más gente para adentro metamos, mejor, porque entonces van a estar todos los malos encerrados y vamos a poder andar todos los buenos sueltos. 16.000 personas adentro. El año pasado salieron 10.000, pero no nos quedaron 6.000. Seguimos con 16.000 y pico, porque tenemos una tasa de reincidencia altísima, porque si nosotros, la gente que largamos, nos queda boyando en la calle... Bueno, el tema fue abordado en el carnaval incluso. Bueno, ¿no? Pero... había expresiones muy claras en ese sentido. Claro, no solucionamos ¿qué hago nada. después? Y vuelvo a delinquir, termino delinquiendo nuevamente. Oyendo ahí porque es un lugar conocido, pero de nuevo, claro, porque los conflictos que llevan a que alguien quede privado de su libertad son conflictos complejos, porque tenemos un tema de adicciones que no lo hemos podido abordar, porque tenemos un tema de violencia en los territorios que no lo estamos terminando de poder abordar, pero no es un problema del Ministerio del Interior. Y no es un problema que tienen los malos, nada más. Creo que de alguna manera hay que hacerse cargo de esas cosas, no solamente desde los límites de la responsabilidad pública. ¿Me explico? Sí, sí. Claro. Hay algo que está mal en cómo nos estamos relacionando. Y me parece que eso es una tarea de todos los días, entre las cuales implica tener la responsabilidad de dar los debates de una forma que permitan hablar del conflicto para ver cómo lo solucionamos. Porque a nadie le gusta estar del lado de los malos, ¿no? A mí me impacta porque se nos fue el tiempo y habría un montón de cosas para hablar, otras comisiones que tú estás integrando. Presido Ciencia y Tecnología en este periodo. Sí, que te es muy cercano el tema. Que tenemos para otro rato. Totalmente, para otro programa, para otro Info 24. Pero el tema del presupuesto, porque acá, por ejemplo, un docente que nos escribe habitualmente dice a la senadora Silvia Nane: en los centros educativos de los lugares donde se dan los peores crímenes, el Estado invierte menos. Los docentes y adscriptos están sobrecargados, amenazados, quemados, burnout, y etcétera, ¿no? Sigue el mensaje. Es una realidad, y ahora se viene el presupuesto este año. Sí, y definitivamente los docentes se están haciendo cargo de un montón de conflictos que traen los gurises y las gurisas con ellos que los desbordan completamente. A un costo altísimo. Entonces uno no puede estar llenando las planillas de la famosa transformación curricular cuando hay gurises que tienen problemas realmente serios, que si no tienen ese espacio de contención en la escuela o en el liceo, no lo tienen en ningún otro lado. Claro. Entonces hay que andar protegiendo gurises, que además hay que enseñarle, y además hay que hacer las planillas que se les ocurrieron en la transformación. Está muy complicado. Y los docentes son actores de referencia muy importantes para la gurizada. Y yo creo que ahí es un tema que tenemos que abordar, y voy a decir otra palabra de las que estamos diciendo mucho, pero de una forma multidisciplinaria. O sea, nosotros tenemos que poder meter ayuda para dentro de los liceos y de las escuelas para que justamente los docentes puedan estar mucho más respaldados, pero sobre todo para que podamos garantizarles a los gurises
que mientras están en el liceo, mientras están en la escuela, mientras están en un lugar donde el Estado ejerce su responsabilidad de garantizarles los derechos, lo pueden hacer y es un lugar seguro. Senadora Silvia Nane, nos reencontramos pronto y seguimos hablando de esos otros temas, por ejemplo, de ciencia y tecnología, que también se mete mucho con estos temas que estábamos hablando. Va a ser un gusto, siempre que ustedes lo definan. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Info 24.